La paz significa darse por completo al mandamiento de Dios con fe y obediencia, poniendo el destino de las naciones en las manos del Dios Todopoderoso. Las batallas se ganan, no con armas, sino con Dios. Se ganan cuando el camino conduce a la cruz. Vivimos en un mundo totalmente inteligente, donde los avances tecnológicos son incontables. La ciencia, por ejemplo, avanza cada vez más. La física cuántica nos asombra todos los días. Pero muchos de esos mismos avances causan la pérdida de millones de vidas. El Estado, los gobiernos, las filosofías políticas son siniestras potencias de nuestra civilización. Es increíble lo que ha producido una humanidad estropeada. Por ejemplo, el siglo XX fue una época marcada por mucha violencia, muertes y guerras. Podríamos decir que fue un siglo que manchó considerablemente la historia de la humanidad. Sin extenderme demasiado, puedo mencionar de las 10 a 31 millones de muertes solo en 4 años de la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial perdieron la vida aproximadamente 54 millones de personas. Si contamos por dictador, por ejemplo, a Adolf Hitler, se le atribuyen 17 millones de muertes. A Joseph Stalin, 23 millones de muertes. Y a Mao Zedong, 78 millones de muertes. Hoy, aunque no se están generando muertes de esa magnitud, aún hay guerras, aún hay dictadores, aún hay muertes por miles de razones, aún hay odio en nuestros propios corazones hacia el prójimo, y aún hay indiferencia de nuestra parte ante los que sufren y son despreciados. Muchos sueñan con un mundo en el cual no haya más que solo paz, pero si ese Dios que hizo el mundo y sostiene el universo y tiene en sus manos la vida, no es reconocido, si rehusamos a volvernos a Él como lo único que necesitamos y actuar conforme a su ejemplo abnegado y amoroso, entonces el sueño de paz alejará totalmente y llegará a convertirse en algo más que solamente una tonta fantasía. Podemos organizarnos, podemos crear una nueva política, un nuevo orden, un nuevo sistema, podemos tomar a los mejores sociólogos, a los mejores políticos, a los más respetados y sinceros seres humanos que han pisado este planeta Tierra, y aún así nos daremos cuenta que todo continuaría casi de la misma manera. Aparte de Dios, no seremos capaces de eliminar la corrupción y la obstinación de nuestros corazones, así como tampoco la enemistad entre nosotros. La verdad es que no tenemos esperanza de crear un mundo saludable por nuestras propias fuerzas. Podemos tratar de reparar el mundo, pero si no aprendemos del luthier, sino más bien que lo ignoramos, nuestros esfuerzos serán en vano. No podemos formar una sociedad de verdad y justicia sin Dios. Nada puede ser resuelto sin Él. Posiblemente el obstáculo más grande para el reino de Dios somos nosotros mismos. Nuestras ideas y nuestras soluciones han llevado a muchas naciones a la destrucción. Y además, muchos quizás no estarán de acuerdo conmigo en esto, pero aún una institución cristiana tampoco sería la solución. No es un partido político cristiano la solución. No es una doctrina cristiana la solución. No. Sin Jesús el victorioso Dios crucificado, nada somos. Como dijo Cristo, separado de mí, nada podéis hacer. Cristo se opone a cualquier injusticia con la mismísima justicia de Dios. Y Él batalla contra todo lo que se le resiste precisamente porque Él ganó la batalla. Él anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades y los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Como individuos y como comunidad tenemos una guerra contra la muerte, contra la maldad, contra la injusticia, contra el racismo, contra la exclusión y muchas otras cosas más. En la batalla contra todas estas cosas, para muchos de nosotros es difícil sentir paz. Pero la paz no es una quietud armoniosa,
Nuestra paz es que tenemos a uno que ha vencido y que trabajamos para Él. Por la gracia de Dios podemos irrumpir y debilitar las leyes de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Como dice en Romanos 6:22, no le pertenecemos al pecado. Dios no nos creó para ser pecadores. Ser pecadores es nuestro falso yo. El pecado es cuando escogemos glorificarnos a nosotros en vez de glorificar a Dios. Nos escogemos a nosotros y no a Dios. Solo cuando Dios habita en nosotros es cuando somos verdaderamente humanos. Recuerda que tenemos a Cristo y Él ha vencido y es victorioso sobre todos los enemigos. Aun cuando pecamos somos libres. La victoria de Cristo está de nuestro lado y no necesitamos más nada. Y de esta manera estamos en movimiento hacia el nuevo cielo y la nueva tierra, es decir, la renovación de toda la creación. Cristo es victorioso. Es por eso que el propósito de Dios es la gran redención, la liberación total del pecado y de la muerte. Es obvio que vamos a morir físicamente, eso no puede cambiar. Pero si nos rendimos a la obra del Dios crucificado, la vida y la resurrección serán reveladas en nosotros. Como lo escribe el apóstol Pablo, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Hijo del polvo, Job exclama, yo sé que mi Redentor vive. Nuestro Salvador trasciende cualquier muerte y más bien nos dice, vive, yo vivo, ahora tú también vivirás. Dios, a través de Jesús el Cristo, ha acercado su reino. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios se ha acercado. Dios tiene algo disponible hoy, y no solo para el futuro, para el miserable, para el pobre, para el despreciado, para el enfermo, para el esclavo, para el cautivo, para el explotado, para el rechazado, para el pecador. Hay esperanza hoy. Hoy hay esperanza. Hoy es el día de salvación. Jesús el Mesías vino a traer vida. Debemos proclamar por tanto la victoria de Jesucristo en este mundo. Debemos anunciar su señorío y su reino. Debemos repetir una y otra vez la abolición de la muerte por medio de la muerte de Cristo Jesús. La muerte hizo estragos significativos en el siglo pasado, pero más allá la muerte también busca matar nuestras propias almas. Es por eso que debemos distinguir entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. La muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Cristo Jesús. Y si Jesús es un extraño para ti, entonces debes gemir y buscarle con todas las fuerzas de tu corazón. Pero si está cerca de ti, entonces cree y te librarás de la muerte. Que tu miseria o la mía no nos separe de Él. Que a su vez debemos ser gozosos en las tribulaciones. Debemos ser fieles. Es una clave importante para avanzar en este mundo hostil. Confiar menos en nosotros y confiar más en Dios. Esto es tan sencillo. Dios es poderoso y puede hacer más en tu vida en poco tiempo de lo que tú mismo puedes hacer. ¿Te ha costado vencer tu naturaleza malvada o tus pecados? ¿O incluso te ha costado alcanzar alguna meta? La respuesta es, necesitas más de Dios y confiar mucho más en Él. No debemos resignarnos al sufrimiento. No estoy hablando de eso. Tenemos esperanza en aquel que se ha entregado por nosotros. El que hace la vida florecer está de nuestro lado. Jesús está con nosotros ahora y por la eternidad. Hay vida en su nacimiento. Hay vida en su muerte. Hay evidencia de ello en su resurrección. Por Él
Hay vida aún en las miserias humanas. Hay vida para el ciego, para el afligido, para el moribundo, para el pobre, para los pecadores, para los justos. Para todos hay vida. Y una verdad que debemos entender y creer siempre y aún repetir, que Jesús nació en este mundo y en nuestra propia experiencia de vida. Y asimismo Él resucitó de la existencia muerta nuestra, para que también nosotros que nacimos en este mundo seamos personas llenas de vida. Esto es solamente un ejemplo también para nosotros. La misión no es separarnos y dividirnos en grupos de salvos y no salvos. La misión es anunciar a Jesucristo como Rey y Señor de toda la creación. Anunciar a los muertos que Cristo está vivo. Decirle al que se siente indigno, que siente que su vida no tiene valor alguno, tu vida es digna, ya que el primogénito de entre los muertos ha venido a la vida y está aquí por y para nosotros. Hay esperanza, hay vida nueva en Cristo Jesús. Así como Jesús, tú y yo nos levantaremos de la tumba. Quien realmente conoce la victoria de Cristo Jesús no puede callar. Puede ser el más religioso de todos, pero si el amor de Dios no aparte de ti el odio y la indiferencia, no podrás experimentar los frutos de la vida y la resurrección de Cristo. Su reino está irrumpiendo como la respuesta a nuestras cartas navideñas. Jesús trajo consigo ese reino de paz. El gobierno soberano de Dios se está estableciendo en la realidad actual, en la creación buena de Dios. Y Él mismo es el único Rey y Señor de su gobierno. El seguir a Cristo es la decisión de vivir de acuerdo a lo que sabemos acerca de Dios y no de acuerdo a cómo nos sentimos con respecto a Él o a nosotros o a nuestro prójimo. Esto debe ser parte de nuestra espiritualidad, lo cual nos llevará a consolar y animar en el Señor a aquellos afligidos. Y así nos hacemos más humanos y más espirituales. Y hoy el Señor te habla y te dice: